Hace algún tiempo leí la novela de Joseph Heywood titulada El Berkut, del año 1987, novela que trata sobre una historia alternativa ocurrida en el período inmediatamente posterior a la caída del Tercer Reich, en la que Adolf Hitler sobrevive a la Segunda Guerra Mundial. La trama del libro narra cómo se desarrolló la huida de Hitler desde la Berlín cercada por los soviéticos, donde la misión de sacar vivo al Führer de Alemania es encomendada al coronel de las SS, Günter Brümm, quien con los pocos recursos restantes del Reich a su disposición emprenderá una odisea por la Europa devastada por la guerra. Paralelamente, y teniendo el presentimiento de que Hitler aún está vivo y no se ha suicidado como se trataba de hacer ver, Stalin envía a un agente soviético de nombre Vasily Petrov, con la misión de capturarle vivo a cualquier precio. En esencia, la novela de Heywood explora la travesía vivida por Brümm y Petrov, persiguiendo cada uno sus respectivos objetivos. Al final de la historia, y luego de una persecución como en un despiadado juego del gato y el ratón, la misión de Brümm no tuvo éxito, y los soviéticos finalmente capturaron a Hitler y lo enviaron a Moscú, donde Stalin lo esperaba. En la capital soviética, el una vez líder del Tercer Reich fue encarcelado en secreto en una jaula colgante en un sótano del Kremlin, jaula que era demasiado pequeña para que de este modo solo pudiera quedarse de pie y sin posibilidad de recostarse. Durante sus días cautivo, se le alimentaba con restos de comida a través de las barras de metal de la jaula y no se le permitía ningún tipo de atención médica. Recordemos que Hitler, para la trama de esta novela, se encontraba en muy buen estado de salud, por lo que no requería de una atención médica diaria. A lo largo de los años, Hitler se convirtió en una bestia sucia y senil, a la que le amputaron la pierna derecha por encima de la rodilla y el pie izquierdo, debido al progreso de la gangrena que estaba padeciendo. Esto con el fin de seguir manteniéndolo con vida el mayor tiempo posible, y de este modo apreciar su paulatino descenso a la locura. Finalmente, luego de la muerte de Stalin en 1953, el agente Petrov ejecuta a Hitler de un tiro, y el sótano donde una vez estuvo encerrado fue sellado para siempre. En líneas generales, la novela El Berkut explora una historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que plasma una idea, para algunos inverosímil y para otros no tan descabellada, de lo que hubiera pasado con Hitler si es que el Ejército Rojo lo capturaba con vida. Además, circula una historia muy parecida, donde se dice que Stalin ya había planeado enviar a Hitler al zoológico de Moscú, donde lo pondrían en una especie de exhibición mediática. Pero bueno, con el resumen de la novela de Heywood, he querido aproximarme a un tema que no ha sido muy abordado por los historiadores, y creo que es un tema que puede generar un debate interesante en la comunidad. El día de hoy, seguidores, y aunque no soy mucho de hablar de teorías, quiero traerles un vídeo diferente, en donde discutiremos acerca del destino de Hitler si al final de la Segunda Guerra Mundial este caía en manos soviéticas. Antes de dar comienzo con el fondo del asunto, quiero recalcar que voy a tratar de estar lo más apegado posible a los hechos históricos, teniendo en cuenta ciertos precedentes legales tanto internacionales como soviéticos, y a raíz de ellos esperar darles una idea general sobre las dos posibles teorías que voy a explicar. Primera teoría: Stalin lo enjuicia en Moscú. Esta teoría se bifurca al principio en si la captura de Hitler se hizo pública o no, pero que al final conduce a un mismo destino. Debido a que la Unión Soviética fue de los países que más sufrió durante la guerra y al mismo hecho de que ningún país estuvo tan cerca de amenazar al régimen estalinista, surge la posibilidad de que Stalin se hubiera negado a juzgar a Hitler en Nuremberg, tomando la decisión de enjuiciarlo por su cuenta en Moscú. Echando una mirada a unos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, podemos darnos cuenta de que Hitler hubiera sido enjuiciado al fiel estilo de los juicios espectáculo vividos durante la Gran Purga estalinista. Como bien sabemos, la Unión Soviética era un estado policial al que le encantaban los juicios y el teatro político. Los enemigos del Estado, ya sean reales o imaginarios, eran sacados a relucir para juicios públicos y muy mediáticos, donde se llamaba a diversos testigos para que declararan todos los detalles sangrientos de los crímenes que los acusados habían cometido. Durante la Gran Purga,
Hubo 3 juicios principales y otros secundarios, llevados a cabo entre los años 1936 y 1938, donde fueron juzgados exmiembros del Partido Comunista, militares e intelectuales, todos ellos acusados de conspiración para asesinar a Stalin y a otros líderes soviéticos. Como era de esperarse, se trató de conferir a los juicios una apariencia de legalidad, pero en muchos casos los acusados no contaban ni con un abogado defensor ni tenían derecho a apelación, ya que tal y como se define a los juicios espectáculo, en este tipo de juicios se pone el énfasis en consideraciones ajenas a los derechos fundamentales. En muchos de los juicios llevados a cabo durante la Gran Purga, no importaba si había una gran cantidad de evidencia o una pequeña cantidad, ya que se podía fabricar más fácilmente, por miedo o simplemente por conveniencia. Ahora bien, si al final de la Segunda Guerra Mundial Stalin optaba por darle un juicio mediático a Hitler, en este caso no habría sido necesaria ninguna fabricación de pruebas por parte del gobierno soviético, ya que Hitler, por su propia admisión en su libro Mi lucha, había planeado la destrucción y erradicación del comunismo desde antes de su llegada al poder. En ese sentido, habría sido muy fácil para los jueces usar sus propias palabras en su contra. Esto, inevitablemente, habría sido seguido por las montañas literales de evidencia en su contra, que fueron creadas por sus acciones durante la guerra, ya sean estos perpetrados por las SS, los Einsatzgruppen o la misma Wehrmacht. Si bien muchos miembros de alto rango del Partido Nacionalsocialista fueron juzgados en Nuremberg por los aliados después de la guerra, ninguno de estos juicios hubiera sido tan espectacular como lo habría sido el de Hitler. Muchos de los hombres juzgados en Nuremberg intentaron decir que solo habían estado siguiendo órdenes y que no eran responsables de lo que les había sucedido a las numerosas víctimas del régimen. Hitler no habría podido hacer las mismas afirmaciones. Si bien los juicios de Nuremberg fueron un asunto internacional, si los soviéticos hubieran capturado a Hitler, su juicio habría sido soviético. Así que vamos con el escenario hipotético de que Hitler fue sacado a rastras de su búnker y no fusilado sumariamente por las primeras tropas que lo vieron. Habría sido llevado a Moscú encadenado, y las imágenes y películas de esto habrían circulado por todo el mundo. Lo habrían hecho desfilar por las calles principales de Moscú, pasando por el mausoleo de Lenin hasta llegar al Kremlin, lugar donde sería juzgado. El mundo habría sido invitado a presenciar la justicia soviética sobre este hombre. Se pintarían cuadros, se tomarían fotografías y se dedicarían kilómetros de película a este juicio. Habría hecho que cualquiera de los juicios espectáculo de los años 40 o 50 pareciera un asunto menor. Los soviéticos, con toda probabilidad, habrían hecho que el juicio se prolongara durante meses o incluso años, mientras lo hacían desfilar para mostrarle la victoria final que habían logrado. Se habrían encontrado testigos para declarar que había cometido todos los crímenes de los que era realmente culpable, así como cualquier otro que el gobierno soviético sintiera que debería ser declarado culpable de cometer. Eventualmente, sin embargo, el mundo y probablemente la Unión Soviética se cansarían de prestarle atención y decidirían llevar a cabo su ejecución. Esto, probablemente, también habría sido un espectáculo muy mediático. Los líderes soviéticos hablaron mucho de que querían colgarlo en la Plaza Roja, y posiblemente así habría sido su final, dejándolo allí para que todos vieran cómo se hacía justicia a los enemigos de la Unión Soviética. En términos generales, la Unión Soviética tenía bastantes cuentas que saldar con Hitler, pero al final los soviéticos se vengarían no con él, sino con Alemania y su pueblo. Segunda teoría. Los aliados lo juzgan en Nuremberg. Considero que esta teoría es la que más se apega a la realidad y a lo pactado por las potencias aliadas y la Unión Soviética durante sus conferencias a lo largo de la guerra. En 1943, la intención declarada de castigar a los alemanes una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial era ya un hecho concretizado. El 30 de octubre de ese año, los gobiernos de la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos llevaron a cabo la Tercera Conferencia de Moscú, donde se trataron diversos temas sobre el futuro de los países que formaron el eje. Los tres gobiernos firmaron y publicaron el acuerdo el 1 de noviembre de 1943, que se conoció formalmente como las Declaraciones de Moscú. Dentro de ellas, el último punto acordado fue el denominado Declaración sobre las atrocidades alemanas en la Europa ocupada,
redactada en gran parte por Winston Churchill, y que dio una advertencia completa de que cuando Alemania fuera derrotada, los aliados perseguirían a sus líderes hasta los confines de la tierra para que se haga justicia. Asimismo, el acuerdo establecía que los alemanes serían enviados de vuelta a los países donde habían cometido sus crímenes, y cito textualmente, juzgados en el acto por los pueblos a los que han ultrajado. Sin embargo, el punto anterior era sin perjuicio del caso de los principales criminales de guerra, cuyos delitos no tenían una ubicación geográfica particular, por lo que estos serían castigados por una decisión conjunta de los gobiernos aliados. En simples palabras, esto quería decir que los líderes alemanes que habían operado desde la cúpula más alta del Estado serían castigados conjuntamente por los vencedores. Cabe resaltar que esta intención de los aliados de impartir una justicia conjunta fue reiterada en las conferencias de Yalta en 1943 y en Potsdam en 1945. No obstante, hasta este punto, no se había establecido aún la forma en cómo aquellos líderes serían castigados, y durante los meses posteriores se debatieron diferentes métodos. El primer método, y curiosamente el más reciente en ser descubierto, ya que fue publicado en el año 2006, fue propuesto por Winston Churchill, quien abogó por una política de ejecución sumaria en algunos casos. Para ello, se usaría como medio una figura jurídica del derecho consuetudinario inglés, llamada Act of Attainder, conocida en nuestro idioma como acto de prosecución, figura que no se usaba en Gran Bretaña desde 1798. El acto de prosecución consistía en un procedimiento que permite a los políticos, en lugar de a un tribunal de justicia, juzgar y declarar a una persona o grupo de personas culpable de algún delito y castigarlas sin un juicio previo, violando así el derecho al debido proceso. Otro dato curioso es que en la publicación de este primer método también registró los pensamientos de Churchill sobre el destino de Hitler, reflejados en notas manuscritas tomadas por Sir Norman Brooke, el subsecretario del gabinete británico. En dichas notas, Churchill dijo lo siguiente: «Si Hitler cae en nuestras manos, ciertamente lo mataremos. Este hombre es el resorte principal del mal. El instrumento, una silla eléctrica para mafiosos». En resumidas cuentas, Winston Churchill y sus asesores buscaban renacer esta vieja figura con el fin de eludir los obstáculos legales, pero finalmente fue disuadido de esto solo por conversaciones con los líderes soviéticos y estadounidenses más adelante. A finales de 1943, durante la conferencia de Teherán, Stalin propuso el segundo método: ejecutar entre 50.000 y 100.000 oficiales del Estado Mayor alemán. El presidente Roosevelt bromeó diciendo que tal vez con 49.000 serían suficientes, mientras que Churchill, creyendo que Stalin hablaba en serio, denunció la idea. Sin perjuicio de ello, el primer ministro británico también afirmó que los criminales de guerra deben pagar por sus crímenes, y que según la declaración de atrocidades que él mismo había redactado en Moscú, debían ser juzgados en los lugares donde se cometieron los delitos. Por último, llegó el turno de Estados Unidos, quien mediante Henry Morgenthau, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sugirió un plan para la desnazificación total de Alemania, conocido como el Plan Morgenthau. El plan preconizaba la desindustrialización forzosa de Alemania y la ejecución sumaria de los llamados archicriminales, es decir, los principales criminales de guerra. El presidente Roosevelt inicialmente apoyó este plan y logró convencer a Churchill para que lo apoyara también, pero más tarde los detalles del plan se filtraron a la prensa estadounidense, generando una condena generalizada por parte de los periódicos de la nación. El presidente estadounidense, consciente de la fuerte desaprobación pública, terminó por abandonar el plan, pero no adoptó una posición alternativa al respecto. Con la desaparición del plan Morgenthau, se creó la necesidad urgente de un método alternativo para tratar con los líderes nacionalsocialistas al final de la guerra. En consecuencia, surgió el plan para el juicio de los criminales de guerra europeos, que fue redactado por el secretario de guerra Henry Stimson y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Tras la muerte de Roosevelt en abril de 1945, el nuevo presidente, Harry Truman, dio su firme aprobación a un proceso judicial, y después de una serie de negociaciones entre Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, se resolvieron los primeros detalles del juicio, los cuales debían comenzar el 20 de noviembre de 1945, y el lugar acordado fue la ciudad bávara de Nuremberg.
Hasta ese momento, las fuerzas anglo-estadounidenses tenían bajo su custodia a la mayoría de los líderes nacionalsocialistas, ya que al final de la guerra, estos habían preferido entregarse a ellos, mientras que los soviéticos, por su parte, solo tenían a 2 de los 24 acusados finales: Hans Fritzsche, la mano derecha de Goebbels en el Ministerio de Propaganda, y al gran almirante de la Kriegsmarine, Erich Raeder. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que podría decirse que los soviéticos se encontraban en una posición muy comprometida, ya que si abogaban por juicios separados con los aliados, no tendrían la posibilidad de enjuiciar a los llamados peces gordos, como Göring o Kaltenbrunner, aquellos que efectivamente habían tenido mayor participación en los crímenes llevados a cabo en la Unión Soviética. Por lo tanto, tuvieron que aceptar las condiciones dadas por los anglo-estadounidenses, para así poder tener su cuota de participación en los futuros juicios. En consecuencia, el 8 de agosto de 1945, las tres potencias vencedoras, junto con Francia, firmaron la Carta de Nuremberg, que fue el decreto que establecía la base legal y el compromiso de los 4 países de enjuiciar y castigar conjuntamente a los principales criminales de guerra del eje. De este modo, se concretaba que los principales líderes alemanes no serían enjuiciados por separado. Ahora bien, pongámonos ahora en el contexto de que Hitler hubiera caído en manos soviéticas, quedándose bajo su custodia y a la espera de su procesamiento. Teniendo al líder supremo del Tercer Reich en sus manos, está claro que los aliados hubieran estado en una posición muy diferente, ya que aunque hubieran tenido a los principales líderes en su poder, Hitler no podía compararse con ellos, siendo una de las caras principales, por no decir la principal, de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, yo considero que los anglo-estadounidenses ahora estarían más interesados en negociar con los soviéticos, dándoles mayor participación en los juicios de Nuremberg. Sin embargo, también surge otra pregunta que va mucho más allá, y es que, ¿es posible pensar que los soviéticos de verdad hubieran aceptado un juicio conjunto de Hitler? ¿Stalin hubiera acatado los convenios firmados en Moscú 2 años antes? ¿O siguiendo sus impulsos y recordando la traición que Hitler le propició en 1941, habría rechazado cualquier tipo de juicio conjunto, optando por un juicio espectáculo en Moscú? Considero que a pesar de las circunstancias y de que Stalin no creyera tanto en los juicios como sus homólogos, este finalmente hubiera aceptado un juicio conjunto, pero creo que habría un juicio especialmente dedicado a Hitler, por todo lo que significó y por el impacto que tuvo desde que llegó al poder. Por un lado, la Declaración de Moscú de 1943 estableció la posición aliada. Se llevarían a cabo juicios por crímenes de guerra, y los responsables rendirían cuentas. La declaración también estableció otro principio importante: los juicios de los principales criminales de guerra serían una empresa conjunta de los aliados. La Conferencia de Yalta de 1945 volvió a confirmar la posición de los aliados sobre este asunto. Bajo esa idea, y recalco, es mi punto de vista, no creo que Stalin hubiera promulgado algún tipo de venganza medieval contra Hitler, como la de la novela de Heywood, o simplemente haber optado por juicios separados. En sí, considero que las partes, a pesar de sus diferencias sobre la concepción jurídica de los juicios, primaron por una empresa conjunta de enjuiciamiento, y ello se aprecia por el largo historial de elaboración de políticas entre los aliados y la Unión Soviética sobre la cuestión. En la actualidad, existen otras teorías que van mucho más allá. Una que dice que Stalin hubiera enviado a Hitler a Siberia, donde viviría aislado del mundo como Napoleón en la isla de Santa Helena, hasta otra teoría que se asemeja en cierto modo a la novela de Heywood, que dice que Stalin hubiera mantenido en total secreto la captura de Hitler, debido al interés personal que el líder soviético tenía sobre él, y de este modo se guardaba toda la prerrogativa de castigar a Hitler para él mismo. En consecuencia, el líder de la Unión Soviética no habría tenido que preocuparse de las demandas del pueblo soviético de enjuiciar y ejecutar a Hitler públicamente. Pero como dije en un principio, al final de todo, estas son y serán simplemente teorías acerca de un suceso muy peculiar y del que muy poco se habló. Pero ustedes, ¿qué opinan, seguidores? ¿Cuál creen que hubiera sido el destino de Hitler ante el hipotético caso de que hubiera caído en manos soviéticas? Déjamelo saber en los comentarios, los estaré leyendo. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.